Muy buenas noches. Dios les bendiga, mis amados. En esta noche tan hermosa y especial, pues antes de empezar con el mensaje que sé que va a animarnos, sé que nos va a producir en cada uno una visión diferente, quiero compartirte una palabra que cuando el Señor me la habló, vi que estaba completamente ligada. Sé que el Señor es perfecto, amén. Así que vamos al libro de Josué capítulo 2, versículo 18, y así dice la escritura. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos, y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Aleluya. Mis amados, vamos a orar, que el Señor ministre en nuestro corazón, que Él imparta su obra asombrosa en medio nuestro. Amén. Padre eterno, te doy gracias, Señor, porque en tu misericordia nos hablas, porque en tu gracia nos sostienes, porque eres tú, Señor, quien nos ha llamado, eres tú, Señor, quien da libertad al Espíritu, eres tú, Señor, quien está preparándonos, Señor. Y esta noche nos abandonamos en ti rogándote en el nombre de Jesucristo. Háblanos, háblanos, Señor, háblanos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Pues vamos sin mayor preámbulo al libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, en el versículo 15. San Juan 21, 15. La escritura dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, escucha, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aleluya. Pedro, capítulos antes, bien conocemos la historia, había negado a Jesús 3 veces. Pero yo quiero meterte en algo muy real. Pedro, a pesar de que él pensaba que no iba a caer, cayó. Y eso nos sucede a todos. Pensando que no vamos a cometer algún pecado, que ya no más voy a caer en este mismo pecado, que ya no más voy a contristar al Espíritu Santo, voy y lo hago. Y todos lo hemos vivido, todos hemos pasado por eso y todos tropezamos vez tras vez. Por eso este mensaje le he puesto saliendo del tropiezo. Aleluya. Mi amado, quiero que observemos esto y por un momento te pongas en el lugar de Pedro. O si tú has caído vez tras vez en algún pecado que es recurrente, entonces quiero que tú seas Simón. Esto va a restaurar nuestro corazón. Cuando Simón escuchó las palabras de Jesús, él estaba escuchando el inmenso amor de Jesús restaurando su falla.
¿Qué es esto? Recuerda que la Escritura dice que el amor cubre multitud de faltas. Y lo primero que yo deseo resaltar, aparte del amor, del perfecto amor de nuestro Señor Jesús, es cuando Jesús está hablando con Pedro. Y Jesús no le habla a Pedro con su nombre de guerra. Él no le está diciendo su identidad ministerial. No le está diciendo Pastor Pedro, ni le está diciendo Apóstol Pedro, ni le está diciendo Servidor Pedro. Él está diciendo Simón. El nombre de pila que él tenía antes de ser llamado al ministerio. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos llama, Él imparte junto con su llamado respaldo, imparte autoridad, imparte terror a aquellos que están en tu contra, pero también imparte responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad nos hace a nosotros entender que tenemos que vivir en santidad y en una búsqueda continua del Señor. Y eso pesa. En alguien que ha sido llamado, pesa esa gran responsabilidad. Por eso Jesús no le dice Pedro, sino que le dice Simón. Y al momento de ver el contraste entre el nombre Simón y el nombre Pedro, hay una profunda realidad. El nombre Simón significa el que ha escuchado a Dios. Pero el nombre Pedro significa piedra, firmeza en el Señor. Es decir, que Jesús sabía que si él le decía a Pedro, le dice, hey tú, firmeza, hey tú, piedra, ¿me amas? En ese momento Jesús iba a colocar una gran carga espiritual de responsabilidad sobre Pedro, porque lo estaba enfrentando a la posición a la cual lo habían llamado. Es decir, Jesús no lo último que quería hacer en alguien que acababa de pecar, en este caso Pedro, de haberlo negado, lo último que quería hacer Jesús era dejar caer sobre él señalamiento, culpa. Es decir, mi amado, que cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, de Simón a Pedro, el nombre guarda algo muy importante espiritualmente. Guarda nuestro oficio, guarda la identidad, guarda el destino. Es decir, mi amado, tú que sirves al Señor, cada uno de los que estamos conectados, podría nombrar algunos, pero no quiero descartar a ninguno. Todos, aun cuando el día de hoy sigamos conociéndonos por nuestro nombre de pila, llamémosle así, en mi caso Alejandro, en este caso, mi amado, el Señor ya cambió tu nombre. Y ese nombre nuevo te ha dado una identidad nueva, te ha dado un destino profético nuevo. Y esto mismo que un día Jesús lo hizo por ti, lo hizo en Pedro, en este caso en Simón. Y Jesús no quería echarle en cara a Pedro lo que Jesús mismo había hecho un día por él. Porque si Jesús le hubiera dicho, hey tú, Pedro, ¿me amas?, le hubiera estado diciendo, ¿te acuerdas que un día te liberé y hoy volviste a regarla? ¿Te acuerdas que un día tú me prometiste que estarías conmigo todo el tiempo y me negaste? ¿Te acuerdas, Pedro, cuando yo alimenté a los 5,000 y tú no entendiste nada hasta que te volví a explicar? Es decir, mi amado, quiero que observes el contexto. Jesús no le quería mostrar el tropiezo a Pedro. Jesús lo que le quería mostrar era aplicar el profundo y perfecto amor de Dios a la debilidad del hombre. Y es lo que a ti y a mí nos sucede. Somos débiles, caminamos en fragilidad. Hoy decimos, Señor, no quiero pecar, no quiero volver a mandar ese texto, no quiero volver a decir esa mentira, no quiero, etcétera. Pero volvemos y nos tropezamos. Y hoy el Señor nos está diciendo, quiero mostrarte a ti el profundo y perfecto amor con el cual te he llamado. Ese perfecto y profundo amor que cubre tu debilidad y tu fragilidad.
Pedro es el único hombre en la Biblia que yo encuentro que fue llamado 2 veces. El primer llamado fue un llamado al servicio. Y el segundo llamado que le hace Jesús a Pedro fue un llamado al amor. Quiero que observes. Después de que el Señor te llama al servicio, todos somos llamados al servicio. Y si tú estás interactuando conmigo, que veo algunos mensajes muy lindos, yo quiero que tú me digas si tú sientes en tu corazón que el Señor te echó un llamado. Y si tú sientes eso, ahí escríbelo. Yo he sido llamado. Mi amado, cuando somos llamados, en el ínter cometemos muchas barbaridades. Pero ojo, el Señor no va a soltarte así como que, ya me falló el hermano, ya me falló Israel, ya me falló Estela. No, el Señor no va a estar diciendo, ya me hartaste, eres un vil pecador. No, Él va a estar mirándote. Porque si Él te sacó del mundo, Él te sacó de las tinieblas y te colocó en la luz admirable, fue porque el Señor no solo tiene un oficio diferente, un llamado perfecto, una realidad sobrenatural para ti, sino que quiere colocar su amor perfecto sobre tu fragilidad. Todos somos frágiles. Y quiero que observemos. Al mensaje le puse saliendo del tropiezo. ¿Y cómo somos tropezados todos? A través de nuestro propio pecado. Pero también a través de las heridas que los otros nos hacen. Pero quiero que observemos. Vuelvo a decirlo. Todos tenemos un tropiezo. Que puede ser el pecado, que pueden ser las heridas. Pero el Señor endereza el camino de todos a través de su amor. Nuestra fragilidad es compensada por su amor. Por ello, mi amado, y no me malentiendas, quiero poner una carga espiritual en tu espíritu a manera de revelación, no a manera de señalamiento. Y es lo siguiente, cada vez que tú cometas un pecado, y no puedas abandonar el pecado, mira, por más vil y asqueroso que sea el pecado, no te comprometas a no volverlo a hacer. Pastor, ¿cómo me dice eso? Escúchame con oídos espirituales. Por vil y asqueroso que sea tu pecado, no te comprometas a no volverlo a hacer, porque ese compromiso no te ayudará de nada. Más bien, al futuro va a provocar mayor culpa sobre de ti cuando vuelvas a caer en ese pecado. Por eso, mi amado, en medio del fracaso, en medio de la debilidad, tan solo levanta tus manos y ve a aquel que con amor eterno te sacó del mundo. Y no te está llamando por tu nombre de guerra, ni te está llamando por tu pecado, sino que está colocando su amor sobre de ti, y a causa de su amor es que te llama. Vamos juntos hasta aquí. Ciertamente yo he pecado un chorro de veces y he dicho ya no lo quiero hacer. Y hoy el Señor me hacía escribir esto. Y en medio de lágrimas me hacía entender, no se trata de mi fragilidad. Se trata de su perfecto amor cubriendo mi fragilidad. Una vez, mi amado, que Jesús llama a Pedro, llama a Simón. Él le dice, ¿me amas más que a estos? Y aquí hay muchas cosas bien profundas que el Señor me enseñaba y quiero describírtelas a manera de que nos encontremos hoy con Jesús. Lo primero que está haciendo Jesús es enseñándole a Pedro a que en medio de su fragilidad, a que en medio de su pecado, a que en medio de su necedad, el amor de Jesús no había cambiado. Pero el amor de Pedro sí había cambiado. ¿Por qué? No porque Simón hubiera desechado a Jesús, sino porque la vergüenza de su pecado, la vergüenza de su tropiezo, la vergüenza de su traición, la vergüenza de cualquier pecado que tú hayas cometido, provocó
que nos sintamos como que nuestro amor va a ser desechado por Dios. Mi amado, nuestra fragilidad es la carne, y la carne nos guía a pecar, y el pecado nos pone en contra de Dios, nos separa de Dios. Pero hay una profunda realidad. El Señor le está enseñando a Pedro, en este caso Simón, Simón, a pesar de ti, Jesús no cambió. Simón, a pesar de que me negaste, mi amor sigue siendo tan profundo por ti como la primera vez. Pero aquí hay algo bien hermoso. Jesús estaba esperando que Pedro, al recibir esta enseñanza de un perdón sobrenatural, Pedro aprendiera a hacer lo mismo con los demás. Pedro aprendiera a perdonar por amor sin que su amor cambiara. Pedro aprendiera a soltar a pesar de que lo hirieran, a pesar de que pecaran contra él. Pedro tenía que aprender que todo lo que a él le habían hecho tenía que actuar como Jesús había actuado sobre él. Por ello, mi amado, el Señor me hacía entender algo. Cada pecado que nosotros cometemos es una prueba. Una prueba en la que se evalúa qué tanto amamos a Dios. Una prueba en la que se evalúa qué tanto amamos a la gente que nos rodea. Y quiero recordarte algo. Nuestro pecado fue cubierto con sangre. Sangre derramada por amor. Por lo tanto, ahora nos toca a nosotros cubrir la falla del otro con su amor. Y exponer, evidenciar nuestro pecado públicamente. Recuerda lo que dice la palabra. El que confesare su pecado y se arrepintiera alcanzará misericordia. Con esto no te estoy diciendo, y como en los católicos, ve y confiésale al padrecito, o en este caso, ve y confiésale al pastor tu pecado. No. Ve y abre tu corazón delante del Señor para que eso provoque que tú permanezcas en su amor. Por eso, mi amado, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que a estos? Le está diciendo algo más. Porque Pedro, si tú me amas más a mí que a ellos, podrás permanecer a pesar de lo que ellos te hagan. Pedro, si en verdad me amas, entonces a pesar de lo que tú hagas, permanecerás en mí. Y quiero que por un momento te imagines algo. Dice la Escritura que ellos estaban a la orilla del lago. Y en ese momento, cuando Jesús habla con Simón, le dice, ¿me amas más que a estos? Y quiero que observes algo. Jesús está cara a cara con Pedro. Y yo me imagino lo siguiente. Con su dedo señalador, Pedro, Simón, ¿me amas más que a estos? Y seguramente estaba señalando las redes, los pescados, estaba señalando a los discípulos, estaba señalando a Pedro mismo, estaba señalando, mi amado, aún a los otros discípulos, a la gente que un día habían ministrado. ¿Qué es esto? Esto lo está llevando más allá. Es un amor. Cuando le está diciendo, Pedro, ¿me amas más que a tu trabajo? ¿Me amas más que a tu dinero? ¿Me amas más que a tus hijos? ¿Me amas más que al equipo con el que trabajas en la iglesia? ¿Me amas más que el servicio que tú me has dado? Es decir, mi amado, el Señor le está dando una enseñanza tan profunda, diciéndole, Pedro, solo mi amor perfecto, cuando es impartido sobre de ti, va a destruir tu propio yo. Para que a través de mi propio amor, dice Jesús, puedas amar al Padre. ¿Por qué? Porque el yo se da adoración a través del pecado, se da adoración a través del odio y del rechazo a los demás.
Realmente yo me pongo en la posición de Pedro y yo no podría entender cuán grande y cuán profundo es el amor de Jesús a pesar de mi propia vergüenza. Pedro no supo cómo reaccionar a la pregunta de Jesús cuando le dijo: ¿me amas como yo te amo? ¿Me amas con el mismo amor, con la misma profundidad que yo te amo? Y yo observo algo ahí muy impresionante. Pedro cuando le responde, le dice: yo te quiero. Pero ese yo te quiero hace una sensación de pasado, no al presente. Si tú pones atención, está haciéndolo una relación al pasado. Y yo encuentro a Pedro enfrentado al profundo amor de Jesús, pero él está atado a la culpa, a la vergüenza, al pecado, a la deslealtad. Por eso Simón le dice: tú sabes que te quiero. Te lo he dicho muchas veces. Simón estaba apelando a la historia que él tenía con Jesús desde un pasado. Pedro le está diciendo entre líneas: Jesús, tú sabes que yo me he entregado, tú sabes que yo he servido, tú sabes que yo te he entregado esto y aquello, pero aquí hay una realidad que me hacía entender el Señor. El que tú y yo tengamos una historia con Dios no es para que le echemos un día en cara. Señor, perdóname porque yo te serví. Sálvame porque yo te hice esto. Sana a él o a ella porque tú y yo. No. Esa historia no es otra cosa más que un respaldo. Lo que el Señor nos está diciendo es lo siguiente, mi amado. Lo que tú hiciste en un pasado de la mano de Dios, fue el Señor quien puso el querer como el hacer. Por eso no era válido que Pedro sacara a relucir su pasado, sino que en el mismo momento en el que él estaba siendo enfrentado al ¿me amas?, él tomara una decisión. Porque Jesús le estaba diciendo: ¿me amas más a mí que a tu pecado? ¿Me amas más a mí que el placer que te da hacer tal cosa? Mi amado, el Señor estaba buscando que Simón soltara su naturaleza apegada al yo, apegada al pecado, apegada a señalarle la falta a los otros. ¿Qué es esto? Solamente hasta que Simón entendió eso, Jesús mismo lo pudo restituir a su llamado. ¿Y cuál era el llamado de Pedro? Él había sido llamado a ser un pescador de hombres. Primer llamado. ¿Vamos juntos hasta aquí? Ya te expliqué los dos llamados hace un rato. Quiero que observes, mi amado. Cuando Jesús habla con Simón, Jesús está buscando que de lo más recóndito del corazón de Simón salga el pecado. Jesús estaba haciendo como una clínica de sanidad del alma en esos momentos con él, con el propósito de provocar en Simón un deseo profundo por dependencia y no autosuficiencia, de gracia y no de ley, de total humildad y no de pecado. Y te pongo un ejemplo, porque tan pecador como yo lo eres tú, y tan pecador como tú lo soy yo. Cuando tú y yo contristamos al Espíritu Santo, te quiero platicar alguna experiencia que he tenido. Siento tanta soledad, siento tal abandono, siento una profunda, gran pérdida, pero también un vacío tan profundo en el corazón que Pedro solo lo pudo restaurar a través del amor. Del mismo amor que lo estaba llevando a ser humilde, a ser dependiente, a estar rendido al Señor. Es la misma forma en la que tú y yo podemos restaurar
el haber contristado el Espíritu Santo. Porque por eso dice la Escritura, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, con el amor que yo les he amado. El amor. Una persona que no tiene amor, el amor de Dios, es una persona que no es humilde, que no es dependiente, que no está rendido a Él. Mi amado, por eso lo que estaba buscando hacer Jesús era enfrentar a Simón, a su perfecto amor, por encima de su fragilidad, porque Jesús estaba buscando colocarlo en la grey más hermosa por la cual Jesús pagó con su sangre. Y la única manera en la que Simón podría responder no era ni siquiera amándolo, era respondiendo en acción. ¿Cómo? Siendo obediente, siéndole fiel al llamado, siendo ahora sí incondicional y ser dependiente al Señor. Pero algo que me hacía entender el Señor es que este amor tan perfecto sobre Pedro le trajo dos tareas. Una tarea y una cruz. Una tarea que es el llamado y una cruz, que es lo que ahí mismo en los versículos que leímos en Juan 21, 18 y 19 dice, y extenderé los brazos, ¿te acuerdas? Ahí está escrito. Y esa cruz, vuelvo a repetir, el amor perfecto de Jesús le llamó a Pedro a dos cosas, a una tarea y a una cruz. La tarea era el llamado, apacentar la grey. Y la cruz era la forma en la que iba a morir Pedro. Pedro, de acuerdo a la historia, él murió en Roma crucificado boca abajo, cabeza abajo. Es lo mismo que nosotros, mi amado. El amor profundo y perfecto de Jesús ha traído sobre nosotros dos cosas: responsabilidad y sacrificio. No vamos a poder decir que amamos genuinamente a Jesús si nosotros no estamos dispuestos a su obra y a su cruz. Y quiero enfocarme ahora a la cruz que el Señor nos ha dado a nosotros. Vamos a Juan 21, 17. Juan 21, 17 dice: le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Para que Jesús le pudiera dar este segundo llamado, este es el segundo llamado y te lo quiero enseñar. Jesús tuvo que hacer dos cosas con Pedro en esa clínica del alma, ahí en esos segundos que hablaban: restaurarlo y enviarlo. Pero lo estaba enviando no con su primer llamado de servicio. ¿Y cuál era el primer llamado? Ser pescador de hombres. Sino que ahora le está haciendo un llamado en amor. Un llamado de pastor. Un llamado a tener un corazón que ama a pesar de su falla. Un corazón que ama a pesar de las fallas de los demás. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, encuentro un Pedro muy diferente. Primera de Pedro 5, verso 2. Dice la Escritura: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos,
y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora aquí yo encuentro un Pedro que es un ejemplo impresionante de la gracia de Dios. Un ejemplo profundísimo de la paciencia de Dios, del impulso que pone el Señor sobre sus siervos. Mi amado, quiero que observemos algo. La propia experiencia de Pedro, y quizás yo aquí también soy un Pedro, de tropezar una y otra vez, y ahora poder ver al Señor que lo está llamando y le está permitiendo reflejar su gloria. Ahora aquí hay un Pedro diciendo: mi amado, lo que a ti te ha hecho Dios, ve y hazlo. ¿Te ha perdonado? Ve y perdona. ¿Te ha amado? Ve y ama. ¿Te ha bendecido? Ve y bendice. ¿Te ha llamado? Entonces ve y discipula. Porque lo que recibiste de gracia, ve y dalo de gracia. El asumir responsabilidades delante de nuestro Señor, como el ir y evangelizar a uno y meterlo a la casa del Señor, como el ser obediente a nuestras autoridades espirituales, como el ser diligentes en la casa del Señor, pero también el guardar nuestra vida en santidad y trabajar por la unidad y el amor dentro de la casa del Señor. Ahí me habla de que Jesús siempre está buscando fruto, y Él buscaba fruto en Pedro, y es el mismo fruto que daba evidencia si Pedro estaba creciendo, estaba yendo de ser un niño espiritual a ser un joven, y de ser un joven a ser un adulto espiritual. Y es lo mismo que el Señor busca en nosotros, que vayamos de ser niños a ser adultos espirituales, porque así como Pedro fue probado en todas las cosas, así Jesús fue probado en todas las cosas, y el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia, tiene que ser probado en todas las cosas para evidenciar una genuina fe, un genuino amor, una genuina gracia y una genuina madurez. Yo le quiero hablar a los Pedros, porque habemos muchos Pedros que hemos hecho las cosas mal. El Señor ya te perdonó, ya me perdonó, pero ahora nos toca rendirnos a Él como lo hizo Pedro, y no con condiciones, no con esfuerzos humanos, sino permitiendo que el Dios de toda gracia nos guíe. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, no entendemos, Padre, por qué justo hacemos lo que no queremos hacer, pero hoy nos estás llamando a aferrarnos a ti. Padre, no queremos contristar tu Santo Espíritu. No queremos, Señor, ser fríos. Por el contrario, deseamos un avivamiento. Deseamos ser totalmente transformados y que los demás vean el Dios de Pedro, el Dios de Alejandro, el Dios de cada uno, para que mirando deseen salvación y transformación. Señor, gracias porque tu perfecto amor cubre nuestra fragilidad. Gracias porque tu perfecto amor nos saca del tropiezo. Gracias. Pero heme aquí pidiéndote por cada uno de mis hermanos. Cumple en nosotros tu llamado de amor. Nos llamaste al servicio, pero también a un llamado de amor. Cúmplelo, por favor. A pesar de nosotros. A pesar de lo que nos hieren. Porque hemos de hacer justo con los demás lo que tú nos has hecho. Tú nos amaste, vamos a amar. Tú nos perdonaste, vamos a perdonar.
Tú nos has sustentado, vamos a bendecir. Hoy, Padre, nos abandonamos delante de ti, pidiéndote que tu mano de poder nos guíe, nos lleve a más. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Mi amado, mi amada, si tú has sido bendecido con los mensajes, compártelos. Pocos se han conectado ya. La palabra de Dios está abierta a cada corazón. Pero yo te pido, comparte el mensaje. Hay muchos Pedros entre nosotros. Vamos a orar para honrar a nuestro amado Señor y Salvador con nuestros diezmos y ofrendas. Levántalos ahí en casa y vamos a orar. Padre eterno, nosotros ofrendamos y diezmamos, no a causa de obligación, sino porque te amamos. Y hoy traemos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pidiéndote, Señor, bendícelas y recíbelas tú. En el nombre de Jesucristo te entregamos nuestros diezmos y ofrendas, Padre. Amén. Mi amado, primero Dios, nos conectamos el día de mañana para tener un tiempo de oración. Dios te bendiga, Dios te guarda. Muy buenas noches, mis amados.